tomar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el profesor Lévano recomendó la lectura de un libro, La ficha de bronce. Miren cómo es el olfato de un periodista, como César Lévano. César Lévano, además de profesor, ejercía el periodismo a la vez. En una época en que no existían teléfonos celulares, no existían redes, no existía internet, no existía nada. Pero increíblemente, como la gran parte de profesores de la época estaban informados al día, era excepcional. Uno traía el Le Monde y lo leía principales noticias en español porque estaba en francés. Otra traía el Washington Post y también lo compartían. Compartían discos, la música, cuadros, exposiciones. Una vida universitaria totalmente diferente a otros ámbitos que yo conozco, por eso lo menciono. Y entonces el profesor Lévano nos recomendó este libro que se llama La ficha de bronce, de un periodista norteamericano llamado Upton Sinclair. Evidentemente no sabíamos nada en ese momento de quién era ese señor, pero indagando y con el tiempo descubrí que Upton Sinclair escribió ese libro para exponer a aquellos periodistas que recibían dinero a cambio de publicar noticias a favor de determinados intereses políticos y empresariales. Pero no solamente eso, también habían periodistas que publicaban diarios o revistas pagados por organizaciones políticas o por empresarios para atacar a los periodistas de investigación. Upton Sinclair es considerado uno de los fundadores de lo que se conoce el periodismo de investigación en los Estados Unidos. Y ese libro, La ficha de bronce, increíblemente describe lo que nosotros conocemos como la prensa chicha en los años 90, ¿no? Miren, ese libro se publicó en el año 1990, ¿no? Y más de 70, 80 años después, todo lo que escribía ese periodista de alguna manera se repitió en esa época en que el régimen de Fujimori y Montesinos pagaban a los grandes medios de comunicación. Ustedes han visto los videos donde se ven los bloques de dólares, ¿no? Pagaban a periodistas para crear diarios en su beneficio, ¿no? Y pagaban a otros periodistas también para atacar, destruir no solamente las investigaciones que nosotros publicamos, porque del 100% de medios de comunicación la prensa independiente no era ni el 10%, y estoy exagerando, ¿no? Entonces, no solamente teníamos que enfrentar el cierre de acceso a fuentes de información, sino también teníamos persecución y amedrentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué decía Upton Sinclair en ese libro que recomendó César Lévano? Y es una enseñanza que hasta el día de hoy practicamos. Si tú sabes que has descubierto una verdad y la tienes documentada, confirmada o verificada, y recibes ataques para tratar de silenciarte, la mejor fórmula para responder a esa situación adversa es seguir investigando, seguir publicando y seguir molestando, es decir, con las publicaciones que estamos haciendo. Y es exactamente el modelo de trabajo que nosotros tenemos o hemos tenido y seguimos teniendo durante toda esta experiencia de la unidad de investigación en el Diario de la República. Seguir publicando, seguir revelando para demostrar que nada nos va a aturdir ni silenciar. Y no era una situación fácil en los años 90, porque mientras uno iba investigando, por ejemplo, la compra de armamento, que fue la principal fuente de corrupción del gobierno, con la anuencia de Fujimori y de Montesinos, hechos que por lo cierto fueron condenados, ¿no? Ellos trataban de buscar quiénes eran nuestras fuentes que nos daban todos esos datos, toda esa información, y usaron al servicio de inteligencia del ejército para identificar esas fuentes. No sé si ustedes recuerdan que uno de esos agentes del servicio de inteligencia del ejército fue encontrada decapitada y descuartizada, Mariela Barreto. La última sentencia relacionada a Mariela Barreto que ha salido este año dice claramente, no lo dice Ángel Páez, no lo dice una ONG, no lo dice cualquier otra persona, dice la sentencia judicial que a ella la mataron y torturaron a la otra gente, Leonor La Rosa, y a una tercera gente que felizmente fugó y vive en Estados Unidos, porque habían descubierto, según estos agentes,
Recuerden que el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, es la misma unidad militar de donde salió el destacamento especial Colina, ¿no? Que fueron los que asesinaron a los de Barrios Altos y La Cantuta, Pativilca, ¿no? El Santa y otros más. Entonces lo que estaban buscando era saber quiénes de ese grupo militar estaban filtrando la información, y por eso actuaron de esa manera. Y el CIE dependía directamente del gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori asesinó periodistas, 2 periodistas, al periodista, por ejemplo, Pedro Yauri, de Huacho, y a una periodista que en este momento no me acuerdo su nombre, pero es de Cambio, alguien se debe recordar, Luis Alfaro, gracias, ¿no? Fue el CIE. Y estos señores que estaban y torturaron a los agentes del CIE querían los nombres de los periodistas para también matarlos, pero todo el caso se frustró porque el gobierno, como ustedes saben, cayó por casos de corrupción, ¿no? De lo contrario, hubieran muerto varios periodistas en aplicación de este plan para acabar con los reporteros de investigación que estaban investigando, además de las compras de armamento, los otros actos de corrupción, ¿no? Recuerden que el Servicio de Inteligencia Nacional fue un aparato muy importante para este régimen para, por ejemplo, organizar el fraude electoral. Entonces, este régimen se basó en un sistema criminal donde el periodismo independiente era su principal enemigo. Fue en esas circunstancias en que nosotros hemos trabajado. Sacaron la prensa chicha y todos los días, cerca de 3 años, nos atacaban permanentemente. Nos acusaban de traidores a la patria con la finalidad de que nos abrieran juicios militares y nos enviaran a prisión 25 años. Nos acusaban de trabajar para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas. Nos acusaban de terroristas, de ser Sendero Luminoso una semana, y como no les ligaba, la siguiente semana del MRTA. Una locura total. Y recibían entre $5.000 y $10.000 por portada, y por artículos de 2 o 3, o de 1 o 2 páginas, entre $2.000 y $3.000 permanentemente. Han sido enjuiciados y sentenciados estas personas. Yo no les estoy gustando algo anecdótico, ni siquiera con la intención de tener algún aroma heroico. Les estoy contando lo que efectivamente ocurrió. Y miren cómo los hechos de corrupción siempre se repiten. Son formatos, son paradigmas. Siempre están determinados por determinadas formas y mecanismos de lógica de funcionamiento. Lo único que cambia son las personas y los objetivos. Por ejemplo, cuando estuvimos investigando el tema de la compra de armamento, donde hubo un desfalco de por lo menos $1.000 millones, ¿no? Y me estoy quedando chico, porque solamente una operación era de $550 millones. Durante las investigaciones descubrimos que Vladimiro Montesinos tenía un testaferro. Un testaferro que era muy conocido porque empezó como empresario de Gamarra, dueño de muchos edificios. Y este empresario solía hacerle fiestas a los generales que tomaban las decisiones de las compras, ¿no? Ellos ganaban aproximadamente un 10% de cada compra. Imagínense una compra de $100 millones, un 10%.